Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio el poder compartir esta noche con ustedes un pasaje de la palabra que es verdaderamente hermoso, como todos los pasajes de la palabra que nos enseñan, nos nutren, nos consuelan, nos alientan, que es el Salmo 103. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día que tú nos has permitido, Señor. Gracias porque hemos podido ver tu mano poderosa guardándonos, ayudándonos, sosteniéndonos, proveyéndonos, Señor. Te damos gracias por ello, te bendecimos. Y en esta noche, Señor, venimos con una petición especial. Y es que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros para guiarnos, Señor, a toda verdad y romper todo yugo, toda cadena, toda opresión, todo pensamiento que no venga de ti, Señor, en nuestros corazones y que nos esté impidiendo acercarnos cada día más a ti. Te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú abras nuestros oídos, pero por sobre todo, que nuestro corazón esté abierto como tierra fértil, esperando la semilla de tu palabra para producir fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre y para bendición de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú ilumines por tu Espíritu Santo esta palabra en nuestros corazones y se haga vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, Apóstol Gretel, hasta Nueva Jersey. Espero que estén muy bien por allá, que no hayan incendios como en otras partes de Estados Unidos. Estamos orando para que el Señor intervenga. Muy bien, bienvenidos todos a esta transmisión. Vamos a iniciar con la palabra. Vamos a compartir acerca del Salmo 103, un salmo hermoso como toda la palabra de Dios. Y dice la palabra en el versículo 1: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová.
Muy bien. Como vemos en este salmo, es un salmo que nos habla de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Ahora bien, esas bendiciones están ahí, pero en la palabra de Dios encontramos 3 veces una condición que es esencial y que muchas veces en muchos hermanos creyentes esa condición no está presente. Y la condición es sobre los que le temen. Lo dice en el versículo 11, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. En el versículo 13 dice, se compadece Jehová de los que le temen, como se compadece un padre de los hijos. Y en el versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Hoy mucha gente en el ámbito cristiano tiene la idea de que Dios es como un Santa Claus, que le pido y me da, y que por el hecho de ser salvo me tiene que bendecir. Pero eso, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, no es así. La palabra dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y sobre ese temor vamos construyendo hasta llegar a la perfección de la sabiduría, que es el amor. Pero el temor no debe desaparecer. El amor no anula el temor. El amor, al contrario, nos hace temer de una manera superior, de una mejor manera al Señor. ¿Y qué estamos hablando o de qué estamos hablando cuando decimos que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? Muy sencillo. Estamos diciendo que Dios, por el hecho de ser Dios, necesita, o nuestra actitud necesita ser la de darle honra a Él, la de darle obediencia, la de darle alabanza, la de servirle, la de respetarle, la de amar sus mandamientos, la de amar poner en práctica su palabra, buscar su presencia. Todo eso implica el temor de Jehová, entendiendo que Dios nos ama y nos ama con un amor eterno, con un amor infinito, pero también que como un buen padre disciplina a sus hijos. Y la palabra nos enseña que Él en ese aspecto es como jabón de lavadores y como fuego consumidor, y que además disciplina a sus hijos primeramente con advertencias, luego con las cosechas de nuestros actos, y luego ya con la vara para la espalda del necio, o sea, con situaciones ya mucho más delicadas, mucho más profundas, que nos llevan a recapacitar si no lo hemos hecho antes. Entonces no debemos perder ese aspecto, porque muchas veces, digamos, en el proceso del pastoreo, de la consejería, me he encontrado con gente que cuando en el proceso de la consejería se evidencia un pecado y uno les habla de que necesitan ponerse a cuentas con el Señor y dejar ese pecado, lo que le dicen, pero si Dios me ama y Dios me perdona. Dios conoce que soy polvo y Él me perdona, lo cual es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque le falta algo a esa verdad. Es cierto que Dios nos ama, es cierto que Dios nos perdona, pero hay una condición para poder ser liberado de ese pecado, poder entrar en la vida abundante del Señor, y es el arrepentimiento, es decir, la metanoia, que así se pronuncia o así se escribe arrepentimiento en griego, que es un cambio total de dirección, un cambio en el sentido opuesto. Y un ejemplo de esto es el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa del padre, fue a gastar la herencia, etcétera, etcétera, y el padre nunca lo acusó. El padre nunca se desentendió totalmente de él. Sin embargo, lo que sucedió es que mientras el hijo persistió en el pecado, su situación se fue agravando. Y cuando regresó,
volvió a tener disponibles las bendiciones de la casa del Padre. Y así es con nosotros. Cuando nosotros pecamos, de alguna manera, las bendiciones del Señor no las experimentamos en nuestra vida. Las podemos tener, pero no tenemos la actitud para experimentarlas. Y entonces, hasta que no haya arrepentimiento y regresamos plenamente a la casa del Padre, no vamos a tener esa vida plena que el Señor tiene para nosotros. El hijo pródigo tenía en su casa, en la casa del Padre, una abundancia, una comodidad, seguridad, etcétera, que no lo tuvo cuando estaba cuidando cerdos en la finca de un extranjero. O sea, las bendiciones ahí estaban en la casa, pero no estaban disponibles para el hijo porque el hijo no estaba en la casa. Es lo mismo que hablábamos ayer en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, y eso significa permanecer en él. Si no permanezco porque el pecado me separa de Dios, entonces las bendiciones también se separan de mí, porque las bendiciones están en la casa del Padre. Muy bien. Aclarando este punto de la necesidad de tener, de experimentar, de vivir el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría y que implica para nosotros el respetarlo, obedecerlo, vivir bajo su palabra, buscarlo, servirlo, alabarlo, adorarlo, estas cosas que significan el temor de Dios. Si nosotros las tenemos y las hacemos, entonces viene todo lo que el Salmo 103 dice a nuestras vidas, y viene completamente, no a cuentagotas, no de poquito en poquito, sino abundantemente. Lo primero que dice el Salmo, y vamos a comenzar a ver versículo por versículo, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esto, si la palabra de Dios nos dice que lo bendigamos, es porque este debe ser un acto voluntario, no obligado, y tampoco inconstante, sino que debe ser una actitud, porque dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, hablar y bendecir quiere decir hablar bien de Dios. Bendecir significa recordar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, todo lo que está haciendo y todo lo que hará. En lugar de estar cuestionando a Dios. Cuando yo comienzo a cuestionar lo que dice la palabra de Dios, o comienzo a cuestionar cómo obra Dios en mi vida de una manera soberana, lo que estoy haciendo no es bendiciéndolo, ni honrándolo, ni temiendo a Dios, sino lo que estoy haciendo es pretender que Dios se rebaje a mi nivel, al nivel de hombre y no al nivel de Dios. Dios es Dios, y si Dios es Dios, sabe lo que está haciendo, es perfecto, no puede hacer nada malo, y por lo tanto lo que a mí me queda, si no entiendo lo que está sucediendo, es caminar hacia adelante en la palabra de Dios, sabiendo que lo mejor de Dios para mi vida viene por delante. Entonces no debe salir de mi boca una queja, o no debería salir de mi boca una queja o un cuestionamiento hacia Dios, porque es primero que nada es incorrecto. Dios es bueno, Dios es perfecto. Aunque no entendamos lo que Él hace, el final de todo lo que Dios hace obra para bien de todos los que amamos a Dios. Y al final de todo lo que hace, podemos declarar que Dios siempre, ojo, siempre es bueno. Todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Por lo tanto, la palabra nos enseña que no deberíamos cuestionar a Dios en ningún momento. ¿Por qué razón? Primero, en la palabra en Jeremías dice: le dirá el barro a su hacedor o al alfarero cómo lo debe moldear, número 1. Y número 2, la palabra en Isaías 55 dice que sus caminos son más altos que mis caminos, y que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Entonces no voy a entender todo lo de Dios, pero a Dios no lo tengo que entender, a Dios lo tengo que vivir y a Dios lo tengo que obedecer.
porque la palabra de Dios dice que en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él morimos. Entonces, vivo en Él, necesito vivir en Él. Y si vivo en Él, vienen todas las bendiciones que la palabra de Dios dice sobre mi vida. Vivir en Él es buscar el reino de Dios y su justicia. Y la palabra que dice a buscar el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y el reino de Dios y vivir en el reino de Dios no es una tarea fácil, es una tarea para valientes, para esforzados. La palabra también nos enseña en Mateo 11 que el reino de Dios hasta hoy sufre oposición, sufre violencia. Las fuerzas de las tinieblas nos quieren impedir entrar en el reino de Dios. Y solo los valientes, los esforzados, son los que lo arrebatan, los que soportan todos esos ataques, las tentaciones, las pruebas, etcétera, etcétera, y siguen adelante, perseveran, entonces alcanzan el reino de Dios y alcanzan todas esas bendiciones, todas esas añadiduras, toda esa vida en plenitud. En el versículo 2, pues entonces el bendecir a Dios es un hecho, es un acto voluntario. Encontramos muchos cristianos que a veces están pasando por alguna situación y cuestionan ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Cuando el pensamiento correcto debería ser ¿para qué Dios está haciendo esto en mi vida? Porque todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Entonces, cuando hay alguna circunstancia que no nos gusta, que nos molesta o que nos está presionando, lo que deberíamos poner la vista es en lo que Él va a hacer, porque todo va a obrar para bien nuestro. Nosotros necesitamos una de las formas para no cuestionar a Dios en ninguna cuestión, en ninguna cosa, es que nosotros entendamos que bueno no es lo que nos gusta. Bueno es lo que Dios dice que es bueno. Y malo no es lo que nos disgusta. Malo es lo que Dios dice que está mal. O sea, necesito cambiar en mi mente el concepto de bueno y malo para adaptarme a lo que la palabra de Dios llama bueno y a lo que la palabra de Dios llama malo. Porque también en Isaías capítulo 5 dice, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bendecir al Señor. Parte de bendecir al Señor es la transformación de mi mente para ver las cosas como Dios las ve. Y todo lo que Dios permite en mi vida es para mi bien. La palabra lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que reflejaran la imagen, el carácter de Cristo. Entonces, si yo entiendo eso, todo lo que pasa en mi vida tiene un buen propósito de Dios. Ahora, notemos algo porque aquí también puede haber una confusión. Mucha gente piensa que el propósito de Dios para su vida es que sea feliz, rico, que no tenga problemas, que no enfrente pruebas, ni tentaciones, ni aflicciones, ni nada por el estilo. Eso no, en la palabra de Dios en ningún momento nos dice que eso va a suceder. Vamos a atravesar por esas cosas, pero podemos atravesar por esas cosas con paz, con gozo, sabiendo que al final tendremos victoria, que solo son situaciones temporales y que el Señor nos va a dar la victoria porque en todas las cosas somos más que vencedores. Todo obra para bien de los que amamos a Dios. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. O sea, si yo entiendo, cambio en mi mente el concepto de que lo bueno no es lo que me produce placer, lo que me produce disfrute, lo que me produce que me sienta en las nubes, sino que lo bueno es lo que Dios dice, eso va a cambiar mucho mi vida. Y lo mismo, si entiendo que lo malo no es lo que a mí me disgusta,
sino que lo malo es el pecado, lo malo es la desobediencia a Dios. Entonces cualquier cosa que me suceda la voy a ver con unos ojos diferentes, la voy a ver como algo que va a obrar para bien, aunque no me guste en ese momento, pero el resultado final será de bendición, será siempre bueno, me llevará mi vida a un nivel diferente. Recordemos que el objetivo del Señor no es mi vida terrenal, el objetivo del Señor es mi vida eterna, y Él trabaja en mi vida para alcanzar esa vida eterna, esa plenitud de la vida eterna. Entonces tengo que estar consciente de eso, porque vamos a pasar por situaciones complicadas, pero esas situaciones, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo, y si yo estoy en Él, yo venceré al mundo por Él también. Así que no hay nada que nos pueda derrotar, no hay nada que nos pueda dejar tirados. Podremos pasar por algunos momentos difíciles, pero al final de ese momento difícil está la bendición de Dios. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús no quería ir a la cruz. Recuérdese que en el monte Getsemaní él ora, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Eso qué quiere decir? Que en su humanidad él no lo quería hacer. Sin embargo, le dice al Padre, mas no se haga mi voluntad. Ahí quebranta su voluntad, muere al yo, que es lo que Él nos enseña que necesitamos hacer los discípulos, y dice, no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. ¿Y cómo enfrentó Jesús ese periodo tan doloroso, desde el momento que es hecho prisionero hasta el momento de su resurrección, o por lo menos hasta el momento de su muerte? Dice la palabra que con los ojos puestos en lo que tenía por delante fue a la cruz y no abrió su boca. O sea, él estaba viendo no el problema, no la situación que estaba viviendo en ese momento, sino los resultados de ese problema, de ese sufrimiento. Él estaba viendo mucho más allá del problema, a lo que Dios iba a hacer con esa situación para obtener victoria. Y así fue como el Señor Jesús pasó por eso tan horrible, tan horrendo, que yo creo que no hay ninguna película que lo haya podido captar en toda su dimensión, de lo que él tuvo que vivir. Pero él lo vivió con el gozo puesto delante de él, que era usted y yo, y todos los que hemos sido salvos por el nombre de Jesús, por creer en Jesús a lo largo de todos estos años después de la muerte de Cristo. Entonces, necesitamos concentrarnos no en el problema, no en la situación, necesitamos concentrarnos en lo que el Señor va a hacer a través de esa situación para bendecir nuestras vidas. Y esto es muy parecido a lo que experimentó el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a la casa del padre, fue a hacer lo que se le dio la gana. Le fue re mal, porque perdió toda la herencia en monetaria, y encima de todo siendo el hijo de un padre adinerado, un hijo bien atendido, bien cuidado, digamos de cierta manera consentido, fue a parar a trabajar de cuidador de cerdos en una granja. Y tan mal le fue que quería hasta comer la comida de los cerdos. O sea, le fue muy mal saliendo de la casa del padre. Pero ¿qué sucede? Cuando vuelve en sí, cuando se arrepiente, cuando lo que necesitaba ser tratado en su corazón es tratado por el Padre, por Dios, entonces él regresa a la casa. ¿Y qué pasa cuando regresa a la casa? Encuentra no las bendiciones que ya había tenido, encuentra nuevas bendiciones, que son el vestido nuevo, el anillo nuevo, el calzado para sus pies, el becerro gordo, la fiesta, etcétera. Y eso habla de nuevas bendiciones, porque cada una de las cosas que el Padre dice que le den representa un nivel de bendiciones superior al que tenía antes. Entonces, el Señor permitió que él pasara por esa situación difícil para que
permitiera que en su corazón Dios trabajara volviéndolo en sí y pudiera regresar a vivir en la plenitud del propósito de Dios para su vida. Y Dios siempre va a actuar así con nosotros. Siempre nos va a permitir enfrentarnos a situaciones negativas, porque de esas situaciones negativas, al superarlas, viene otro nivel de bendición para nuestras vidas. Es lo mismo que pasó con Job. Job perdió muchas cosas en el principio del libro de Job y pasó por un periodo de dificultades donde Dios estaba tratando con ciertas cosas en su corazón, a pesar de que él era un hombre piadoso, temeroso de Dios y todo como nos lo dice Job 1, pero encontramos a lo largo del libro de Job ciertas cosas que Job tenía en su corazón que caían en el plano de la soberbia, la arrogancia, la autojustificación, sentirse mejor que Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Dios trata eso y cuando termina el aprendizaje de Job, la palabra de Dios nos enseña que Job recibió el doble de lo que había perdido en el principio de su tribulación. Y siempre el Señor a lo largo de su palabra nos enseña eso. Por ejemplo, en el libro de Joel dice que Él restaurará lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y serán como aguas que pasaron y nunca más nos acordaremos de ellas. Y esa restitución implica no solo regresar a lo de antes, sino regresar mejor que como estábamos antes. Así que el Señor siempre va a hacer lo mejor para nosotros en cualquier situación que enfrentemos, y eso es lo que no debemos perder de vista. Puede ser que la situación sea muy dolorosa, la pérdida de una pareja, la pérdida de un hijo, la pérdida de los padres, la pérdida del empleo, la pérdida de dinero, la pérdida de casa, cualquier situación de ese tipo. Pero si ponemos los ojos en el Señor y buscamos seguir hacia adelante, aunque desconozcamos el propósito que Dios tiene, pero Dios nos lo va a enseñar en el camino, pero seguimos adelante, ponemos nuestra fe en Él, seguimos bendiciéndolo en lugar de quejarnos, etcétera, 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 entonces vamos a alcanzar la restitución, la restauración, y vamos a salir muchísimo mejor de ellos. Por cierto, algo que tiene que ver con el tema es que las quejas no solucionan los problemas. Las quejas no arreglan la vida. Lo único que arregla nuestra vida es tener nuestra mirada puesta en la bondad, en la misericordia, en el amor del Padre, en su sabiduría, en su soberanía, en su poder. Poner nuestros ojos, nuestra mirada completamente en Él y creerle a Él y pararnos en esa fe. Eso es lo que va a arreglar nuestras vidas. Las quejas no las arreglan. Las bendiciones, bendecir al Señor y comenzar a creer por lo que está delante, que es mejor, eso sí nos va a arreglar la vida. Cuando somos quejosos, somos negativos, somos amargados, tristes, frustrados, decepcionados, todo lo malo todas las emociones malas vienen a nuestra vida cuando somos quejosos, pero cuando somos agradecidos con el Señor y confiamos en Él para nuestro futuro, para todo lo que está adelante, para salir de todas esas situaciones negativas que se nos presentan en la vida, entonces nos vamos a llenar de gozo, de paz, de amor, y vamos a salir adelante con una buena actitud. Por eso la palabra de Dios dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ojo, ¿qué significa esto? Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Significa dos cosas, que es donde debemos poner nuestros ojos, nuestra mirada en todo tiempo. Uno, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque lo que Dios hizo en el pasado son las primicias de lo que Dios hará en el futuro.
Dice la palabra que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Dice la palabra que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, lo que vivimos en el pasado, el Señor nos lo va a dar en el futuro mejorado, multiplicado. Si perdimos una relación, el Señor nos va a dar otra relación muchísimo mejor. Si perdimos un empleo, el Señor nos va a dar un empleo muchísimo mejor. Si perdimos dinero, vamos a aprender la sabiduría del manejo de dinero a través de la situación, y cuando hayamos aprendido, el Señor va a traer nuevos recursos para que podamos administrarlo sabiamente y vivir en plenitud. Y así en cada una de las situaciones, el Señor siempre nos promete a sus hijos que Él nos restituirá lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y que además de eso no solo lo restituirá, sino lo multiplicará, porque nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento. Así que podemos pasar confiadamente en eso, recordando lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo son solo las primicias de lo que Él hará en el futuro. Y lo vemos también en el ejemplo de cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que sucedió? Mandan a los espías, y los espías traen esas primicias de los racimos de uvas y de los productos que habían en la tierra prometida, y eso eran las primicias de lo que Él les daría. Sin embargo, ellos no creyeron en las primicias. Tuvieron que esperar 40 años para entrar al desierto, pero usted y yo no vamos a esperar 40 años. Usted y yo vamos a recordar todas las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado, porque es lo que Dios hará y mejorado en el futuro. Mire lo que pasó con el pueblo de Israel. El Señor hizo, además de las 10 plagas, más de 15 milagros. De las 10 plagas en Egipto, más de 15 milagros en el camino del desierto antes de llevarlos enfrente de la tierra prometida para que pasaran. Y ellos no pasaron. Pero ¿cuál fue el error? El error fue que no hicieron esto que está aquí escrito en la palabra. Ellos se olvidaron de los beneficios, de las obras portentosas que Dios había hecho en todo el camino de su liberación, y que garantizaban que Dios haría incluso lo mejor al entrar en la tierra prometida. Ellos no lo entendieron. Ellos siguieron atados a su pasado, de que en Egipto era mejor, de que en Egipto tenían esto, de que en Egipto tenían lo otro. Siguieron viendo al pasado en lugar de pararse sobre ese pasado y decir: Dios hará lo mejor, estaremos mejor. Entonces, bendecir a Jehová y no olvidarnos ninguno de sus beneficios es considerar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas en el pasado, porque lo que Dios hará de aquí en adelante será mucho mejor que eso. Sea que se trate de una relación de pareja, de una casa, de un carro, de un trabajo, de una posición, de cualquier cosa, Dios hará algo mejor en el futuro. Al terminar ese tiempo, es un tiempo del aprendizaje. No es un tiempo para sufrir, es un tiempo para aprender. Los hermanitos dicen muchas veces cuando están: ay, hermano, aquí sufriendo en el desierto, y no están entendiendo que el desierto no es un lugar de sufrimiento. El desierto es un lugar de encuentro personal e íntimo con el Señor, para aprender, para salir fortalecidos, perfeccionados, afirmados a algo mejor de lo que teníamos anteriormente. Y se demuestra a lo largo de toda la Biblia. El pueblo de Israel estuvo en el desierto después de salir de Egipto, pero en Egipto eran esclavos. Cuando entraron a la tierra prometida, eran limitadamente algunas cosas, pero en la tierra prometida comían leche y miel, y además de otras muchas cosas, mucha más variedad de lo que comían en Egipto. Cuando Juan el Bautista fue al desierto, de hecho él vivió en el desierto, cómo regresó en el poder de Dios a preparar el camino del Señor. Lo mismo cuando Elías estuvo en el desierto, él regresó
a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera, y adicionalmente a eso, cuando fue al desierto nuevamente porque Jezabel lo había amenazado, regresó para ungir a Eliseo como el profeta después de él, a Jehú como el rey, que iba a terminar la restauración del pueblo de Israel a la relación con Dios, y a destruir todo lo que había hecho Jezabel con Acab en contra de Dios. Así que Jesús mismo fue llevado al desierto. ¿Y qué dice la palabra de cuando él fue llevado al desierto? Regresó en el poder del Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Pablo fue llevado al desierto. Unos dicen que después de Damasco, Pablo fue llevado al desierto. Unos dicen que 3 años, otros dicen que 13 años o 17. Pero el punto es que Pablo fue al desierto, fue llevado al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? En el desierto fue totalmente transformado de un fariseo a un predicador de la gracia, de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Él tuvo un encuentro con el Señor en el desierto y recibió la revelación de la palabra de Dios ahí en el desierto, de la palabra completa. De hecho, Pablo es el apóstol de la gracia, es el apóstol que más escribió del Nuevo Testamento, y eso es derivado de que él fue al desierto con el Señor. Así que los desiertos no son lugares de sufrimiento para que nos lamamos las heridas en el sufrimiento, son lugares de entrar en la intimidad con el Señor, de buscar al Señor y de permitir al Señor hacer las transformaciones en nuestros corazones que sean necesarias para salir de ahí fortalecidos, perfeccionados, establecidos en pocas palabras, mejorados a una cosa muchísimo mejor. Miren, yo tengo 50 años de experiencia en el Señor. Tengo no sé cuántos desiertos han pasado en mi vida. Caídas, tropezones, resbalones. Mi vida como cristiano ha sido así, incluso ministerial, en el tiempo ministerial. Pero algo puedo garantizarle con absoluta certeza. De todas esas dificultades, de todas esas situaciones en mi vida, de todo tipo, personales, laborales, económicas, relacionales, de lo que sea, de todas esas, salí perfeccionado por el Señor. La persona que soy hoy es el resultado de todo eso. Y al día de hoy le podría decir con toda propiedad que si tuviera la oportunidad de volver a vivir, no cambiaría de mi vida prácticamente nada, porque todo lo que soy hoy es el resultado de lo que Dios ha hecho a través de, no solamente de las cosas lindas que Él ha hecho en mi vida, sino a través de los tropezones, de las caídas, de todas las circunstancias de mi vida. El Señor ha sido fiel en cada una de ellas. Todo el tiempo, bueno, al principio no tanto, pero ya después de ciertos años de mi vida que entendí ese pasaje de Romanos 8, 28 al 29, cada vez que he estado en una dificultad, mi pregunta no es ¿por qué a mí, Señor?, sino mi pregunta es ¿para qué? ¿Qué es lo que tú querés arreglar en mi vida a través de esta situación? Y cada vez que ha sucedido eso, le puedo decir que casi siento que he nacido de nuevo, nuevamente, porque ha sido una transformación tan grande, tan libertadora, con unos resultados tan lindos, que siento que todo lo que viví atrás fue un desperdicio, una pérdida de tiempo. Pero no es así. Eso va preparando las condiciones para esos saltos que Dios quiere para nosotros. Así que no debemos temerle al desierto, no debemos temerle a las dificultades, o como lo que está sucediendo en este momento, que la preparación del anticristo, que la marca de la bestia, que la tribulación, que la gran tribulación, que la venida, el arrebatamiento de la iglesia o la persecución de la iglesia que ha estado de moda en el Facebook el día de hoy. De esas cosas no nos deberíamos preocupar. ¿Por qué razón?
Porque Dios va a usar esas cosas para perfeccionarnos a cada uno de nosotros, para llevarnos a un mayor nivel de plenitud en la vida en Él y por lo tanto a un mayor nivel de plenitud en la vida eterna. Estas son situaciones que preparan nuestro carácter, que preparan nuestro ser interior para lo que está por venir. Claro, la tendencia más fácil es, por ejemplo, maldecir a esta persona que el pastor, pero la palabra de Dios, aquí es donde entra la formación. La palabra de Dios dice que bendigamos a nuestros enemigos y que oremos por ellos. Entonces, lo que necesitamos es refrenar ese nuestro yo que quisiera gritar venganza y que quisiera gritar maldiciones, y en lugar de eso doblar las rodillas y clamar bendiciones para esta persona y que realmente el Señor traiga arrepentimiento a su corazón y se convierta de sus malos caminos. Y estoy seguro que si eso llega a suceder, el Señor no solo lo va a salvar, sino que muy probablemente lo va a sanar del SIDA que está padeciendo. Así que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Y pasando por un desierto, por una situación de aflicción, una situación difícil, recordemos, como dice el Salmo 103, versículo 2, bendigamos, tomemos la decisión de bendecir al Señor y de ninguno de sus beneficios. Al final, hasta aquí, el Señor nos ha ayudado. Y si nos ayudó hasta aquí, a pesar de que antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y éramos enemigos de Él y no queríamos saber nada de Dios y nos burlábamos de Él, si el Señor obró en nosotros y transformó nuestras vidas para ayudarnos a llegar hasta acá, el Señor va a hacerlo de aquí en adelante. Lo va a seguir haciendo porque Dios no cambia, Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así que bendigamos al Señor. Bendecir al Señor es un acto de la voluntad y de todo nuestro ser. Es de poner en servidumbre nuestra carne, de poner en servidumbre nuestra alma para que se enfoquen y se orienten al Señor. Y la forma de bendecirlo incluye el no olvidarnos ninguno de sus beneficios, tanto los pasados como los que Él ha prometido para nosotros en el futuro, porque eso de no olvidar sus beneficios tiene esas dos facetas. Uno, no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y agradecerlo, y además poner nuestra mirada en lo que Él ha dicho que va a ser nuestra vida en el futuro. Eso es no olvidar ninguno de sus beneficios, ni los pasados que ya sucedieron, ni los presentes que están sucediendo, sino que también los que Él ha prometido que van a suceder en nuestras vidas en el futuro. Y miremos, el salmista nos ayuda a recordar algunos de esos beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y este es un punto importante. El Señor perdona todas. De hecho, ya todas están pagadas desde la cruz del Calvario. Ahí fueron pagadas nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestros pecados. La iniquidad es la raíz del pecado, la rebelión es lo que la raíz alimenta para que lleguemos al fruto o al resultado que es el pecado. Pero tanto la iniquidad como la rebelión y nuestros pecados ya fueron perdonados completamente en la cruz del Calvario. La tragedia de los que se van a perder es que sus pecados, ellos creen que se van a ir al infierno por sus pecados. Ellos se van a ir al infierno por no creer en el Señor Jesucristo, es lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que crea en Él será salvo, mas el que no crea será condenado. O sea, el único pecado que nos lleva al infierno o que lleva a las personas al infierno es no reconocer que Cristo pagó por sus pecados en la cruz del Calvario y por no reconocer su nombre y aceptar la gratuita salvación de Cristo Jesús por la fe. Por eso se van a ir al infierno.
Ya en el infierno, obviamente, ya en la asignación de lugares en el infierno, obviamente ahí sí sus pecados van a contar para ver a quién le toca el infierno más terrible y a quién le toca el infierno terrible, pero no tanto como el más profundo, porque también en el infierno hay muchas moradas. El diablo copia todo lo que hay en el cielo y la palabra de Dios nos enseña que en la casa del Padre muchas moradas hay, en el infierno también. Pero lo que lleva a la gente al infierno no son sus pecados. Lo que lleva a la gente al infierno es su incredulidad de no reconocer a aquel que en la cruz del Calvario, con su muerte y el derramamiento de su sangre, pagó por todos los pecados del mundo. Así que todo eso ya está pagado. Y no solo los pecados, como le digo, sino las rebeliones y las iniquidades, de acuerdo a lo que nos enseña Isaías 53. Así que si hay alguien entre nosotros que no ha reconocido el señorío de Cristo, que no ha venido y se ha rendido a los pies de Cristo, este es el momento de hacerlo. No hay que esperar. Este es el momento de hacerlo. En su misericordia, en su amor, en su compasión por la humanidad, Jesús hizo lo que ninguno de nosotros podía hacer, y era pagar por nuestros pecados. Así que ya estamos libres de eso, ya podemos creer, ya podemos ser salvos en Cristo sin tener que cargar ni culpa ni condenación por nuestros pecados, pero necesitamos volvernos de todo nuestro corazón a Él. Y como dice el Salmo 103, temerle. Y temerle es amarlo, servirlo, obedecerlo, buscarlo, alabarlo, consagrarnos a Él, que nuestra vida sea una vida de obediencia a la palabra de Dios en todo tiempo y con nuestro mayor esfuerzo. ¿Podrán haber tropezones? Sí, pero aún para esos tropezones la palabra de Dios ya Dios determinó la solución en su palabra y dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, el cual es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor no está esperando una perfección absoluta, no es perfeccionista. Él es perfeccionador, pero no perfeccionista. Y sabe que por nuestras batallas, naturaleza y todo, eventual, Él también ya estableció el pago por esos pecados en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Porque la palabra de Dios también dice: no hay ni uno bueno. Todos hemos pecado. Así que ahí está la solución. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es el tiempo, y lo puede hacer de una manera muy sencilla, simplemente diciéndole: Señor, yo reconozco que tú eres el Cristo que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Hoy vengo delante de ti, te pido perdón de mis pecados y te pido que me recibas como tu Hijo, en el nombre de Jesús. Y una oración más o menos parecida a esa, muy sencilla, pero de salida del corazón, es lo que permite que cada uno de nosotros seamos salvos delante del Señor y comencemos una nueva vida, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Muy bien, entonces, de los beneficios que tenemos en el Señor, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Y mire que va al fondo. Él no se queda en las ramas, no se queda en las obras. Él va al fondo del tema. El fondo del pecado es la raíz, que es la iniquidad. El tronco del pecado es la rebelión. Y el fruto o la obra de la carne es el pecado en sí. Pero las tres cosas ya están totalmente pagadas en Cristo Jesús. También dice la palabra: Él es el que sana todas tus dolencias, comenzando por las espirituales a través del perdón de pecados, pero también Él quiere sanar nuestras dolencias, tanto físicas como emocionales, psicológicas, del alma. El Señor quiere hacer en cada uno de nosotros una obra de sanidad completa. Él no quiere hacer una obra medias. Él la quiere hacer completa. Ahora,
Para que esa obra sea completa, nosotros necesitamos vivir al abrigo del Altísimo, vivir en la palabra, creyéndola y haciéndola. Mire, hay gente que le encantan las promesas, pero los mandamientos nada que ver. Creen las promesas, pero no creen los mandamientos y hacen lo que se les da la gana. Y sin darse cuenta que esa desobediencia es muchas veces una puerta abierta hacia la enfermedad. Como dice la palabra en el Salmo 32, versículos del 2 al 4. David, después de lo de Salomón, después de lo de Betsabé, él no reconoce el pecado. Y como no reconoció el pecado durante un buen tiempo, la palabra de Dios él escribe en la palabra de Dios, y Dios lo permite, y dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron y mi verdor se convirtió en sequedad. ¿Qué quiere decir eso? El pecado no confesado, el pecado no perdonado puede traer enfermedad, tanto en el alma, ese verdor que se convierte en sequedad, ese gozo que deberíamos experimentar, se convierte en sequedad en el alma, tristeza, decepción, frustración, desánimo, estrés, angustia, etc. Y además secó los huesos, y eso es una enfermedad física. Hay muchas enfermedades que no se sanan cuando oramos por ellas, porque detrás de esa enfermedad hay un pecado que la puede estar provocando. No quiere decir que toda enfermedad... No, hay enfermedades que son resultado de un descuido, o que son resultado de algo que anda en el ambiente, etcétera, etcétera. Pero hay algunas enfermedades, cuando hay una que es muy insistente o persistente, necesitaríamos examinar nuestro corazón a ver si no hay algo ahí que sea contrario a la palabra de Dios, que esté provocando que esa enfermedad nos sane. Y lo dice en el Nuevo Testamento, también nos lo enseña Santiago, la carta a Santiago, en el capítulo número 5 y versículo número 14. Dice, voy a leerle desde el 13 para que veamos. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tendría que ver el pecado con la sanidad? Pues sí tiene que ver, porque está relacionado. Nuestro ser es un ser integral. El espíritu, el alma y el cuerpo no están separados, funcionan como un todo. Cuando hay algo que afecta al cuerpo, va a afectar lo espiritual y lo emocional. Y cuando hay algo que afecta el espíritu, va a afectar el alma y va a afectar nuestro cuerpo. Y igualmente, si hay algo que está afectando nuestra alma, tristeza, dolor, etcétera, eso va a afectar nuestra vida espiritual y va a afectar nuestra vida física. Hay muchas enfermedades que son producidas por el estrés, la depresión, etcétera. Y la depresión muchas veces es resultado de no reconocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y pretender que las cosas sean como nosotros en lugar de que sean como Dios. De hecho, no voy a entrar en eso porque no va a tardar mucho y ya estamos llegando al final del tiempo, pero tenemos una enseñanza en el canal de YouTube referente a lo que es la depresión, la ansiedad, la depresión, el estrés y la ansiedad. La depresión es exceso de futuro, el estrés exceso de presente, y la ansiedad exceso de futuro. Y las tres cosas son porque no hay plena confianza en que el Señor Dios Todopoderoso tiene control de nuestras vidas. Así que
es la razón por la cual muchas veces hay enfermedad, porque tenemos algo en el corazón, hay algo en nuestro corazón que necesita ser restaurado, sanado, liberado, y eso va a traer la sanidad a nuestros cuerpos y a nuestra alma también. Entonces no debemos olvidarnos que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Y cuando la palabra de Dios dice toda, la garantía de que así va a suceder. Si no sucede de una manera inmediata, entonces tenemos que entrar en averiguar qué es lo que está sucediendo que nos está impidiendo tener esa sanidad de toda el cuerpo. Luego dice en el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida. No importa dónde estemos, no importa las situaciones que estemos atravesando, no importa absolutamente nada, por muy profundo que sea el hoyo, que pueda impedir que Dios nos saque de ahí. Algunas veces es necesario que lleguemos al hoyo. ¿Por qué? Porque mientras vamos en picada estamos tratando de no caer, pero no estamos yendo delante del Señor a averiguar qué es lo que realmente está pasando en nuestras vidas y abrir nuestro corazón para que Él lo escudriñe, para transformar lo que haya necesidad de ser transformado, y vamos a caer al hoyo. Pero aún ahí en el hoyo el Señor nos saca. El Señor nos va a sacar, así como al hijo pródigo. El Señor permitió que el hijo pródigo no solo fuera parrandero, sino que después fuera a parar al hoyo de la granja cuidando cerdos, y hasta ahí reaccionó. Él podía haber reaccionado antes, pero no quiso. Entonces reacciona ahí en la granja cuidando cerdos, y de ahí lo saca el Señor. El Señor, no hay hoyo tan profundo en el cual estemos metidos que el Señor no nos vaya a sacar. Si de veras nosotros le buscamos a Él con temor. El temor del Señor, que ya dijimos que no es miedo, no es pánico, pero sí es respeto, honra, obediencia, búsqueda de Él, servicio, etc. Así que luego dice, después de, mire qué lindo esto, porque dice, quien perdona todas tus iniquidades, que sana todas tus dolencias, que rescata del hoyo tu vida. Son tres situaciones, digamos, negativas que podemos estar enfrentando en la vida. Pero ¿qué viene después de las situaciones negativas? Dice, el que te corona de favores y misericordias. ¿Eso qué significa? Derrama toda su gracia, todos sus regalos en nosotros, nos lleva a otro nivel de bendición, como sucedió, y ya le comenté, con el hijo pródigo. Antes de salir de la casa del padre tenía ciertos privilegios, pero cuando regresa a mejores privilegios, a mejores bendiciones. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Volvemos al Señor en medio de esas circunstancias negativas que estamos enfrentando, que son muchas veces resultado de la necesidad de que Dios trate con algo en nuestros corazones. Una vez que salimos de esos desiertos, lo que viene es que Él nos corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y notemos esto, el que sacia de bien tu boca quiere decir dos cosas. Primero, que el Señor provee nuestras necesidades físicas, número uno. Y número dos, el Señor pone palabras de bendición, palabras de consolación, palabras de exhortación, palabras de edificación, para que nosotros las podamos hablar con los demás. Y esas mismas palabras de bendición que pronunciamos hacia otros nos regresan en bendición a nosotros, porque la palabra de Dios dice, al que te bendiga lo bendeciré, al que te maldiga lo maldeciré. Pero cuando el Señor llena de nuestra boca de palabras de bendición para que se las digamos a otros, lo que el Señor está haciendo es no solo bendecir la vida de otros, sino también está preparando el camino para más bendiciones para cada uno, porque al bendecir a otros, el Señor nos bendecirá a nosotros. Y lo siguiente que dice es que de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y esto tiene que ver con lo que vimos en el Salmo 32,
versículos del 2 y 3, de que mientras estuvimos en un pecado o fuera de la voluntad de Dios, su mano se agravó sobre nosotros, nuestro verdor se convirtió en sequedad y nuestros huesos se secaron. Pero al salir de ahí, al cumplirse el propósito de Dios de sanar nuestro corazón, de transformar lo que hay en nuestro corazón, de sacar lo que no está bien en nuestro corazón, al salir de ahí somos rejuvenecidos. ¿Qué quiere decir? Vuelve nuestro verdor, vuelve nuestra salud, vuelve todo y somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Muy bien, mis amados hermanos, ya se nos terminó el tiempo y apenas vimos 5 versículos del Salmo 103. Mañana a las 8 de la noche, como todos los días de lunes a viernes, vamos a tener nuestra próxima enseñanza y vamos a continuar con los demás versículos de este Salmo 103, que está llenísimo de bendiciones. Imagínense, hemos hablado 1 hora de 5 versículos, de las bendiciones del Señor sobre 5 versículos. Qué riqueza más hermosa de la palabra realmente, como toda la palabra está conectada y como toda la palabra nos enseña acerca del Señor y orienta nuestras vidas. Así que los esperamos mañana a las 8 de la noche, hora de Guatemala, para iniciar nuestra transmisión de la segunda parte del compartir el Salmo 103. También le quiero pedir un favor: si esta transmisión ha sido de bendición para su vida, compártala con sus contactos en las redes sociales para bendecir la vida de ellos también. Y si usted quiere acceder a más enseñanzas de este tipo, de bendición, de preparación de la iglesia para la venida de Cristo y de entender los tiempos y de sanar las cosas que puedan haber en su corazón, le invitamos a visitar nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí hay muchísimas enseñanzas, muchas de ellas con sus bosquejos para que usted las pueda seguir y que además tengan una doble bendición, no solo el oír, sino también el estarlo leyendo. Así que le invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Y antes de terminar la transmisión, quisiera que me acompañara a orar por usted, por sus necesidades y por su familia, y también por mí y por mi descendencia. Le pido que me acompañe a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, venimos delante de ti, Señor, a darte gracias por tu palabra, por esa riqueza de tu palabra que nos enseña, que nos edifica, que nos consuela, que nos transforma, Señor. Padre, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia, y que nuestra actitud sea cambiada, Señor, para bendecirte a ti a pesar de las circunstancias en todo tiempo y para no olvidarnos de ninguno de tus beneficios, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora también venimos delante de ti al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, tanto para nosotros como para nuestras familias, Señor. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que cada uno de nosotros y ellos, Señor, sean sanados de cualquier enfermedad, restaurados en su corazón, libertados de cualquier yugo de opresión y cualquier cárcel en el que las tinieblas nos hayan metido para impedirnos avanzar, Señor, hacia ti hacia esa vida plena y vida abundante que tú tienes para con nosotros. Señor, te pedimos que tú también suplas todas nuestras necesidades, que fortalezcas al que está cansado, que levantes al que está caído, Señor, que toda emoción negativa como frustración, decepción, desánimo, estrés, ansiedad, amargura, dolor, falta de perdón, etcétera, Señor, sea quitada de nuestros corazones y sobre ellos venga tu manto de alegría y tu óleo de gozo, Señor, a sanar esas heridas en el corazón que están produciendo esas emociones negativas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos también, Señor, que esta noche sea una noche de descanso, que nuestras fuerzas sean repuestas, Señor, y que el día de mañana nuestras energías estén completas para enfrentar los retos que tenemos delante en el día de mañana, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes esta enseñanza de la palabra y que tengan una linda noche, que tengan un día bendecido el día de mañana y un abrazo para todos y esperamos vernos mañana a las 8 de la noche. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos.